Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida. Como ya te comenté anteriormente, para hacer documentales es importante también ver documentales. Y tan importante como eso es que las referencias que tengamos sean lo suficientemente buenas como para que podamos expresar lo que queramos de la mejor manera posible. Así que a continuación voy a enumerarte los siguientes 10 documentales de una larga lista que deberías ver. ¿Comenzamos? El hombre y la cámara es un largometraje documental dirigido por el cineasta ruso Dziga Vertov, y se puede englobar dentro del subgénero de las llamadas sinfonías urbanas, tan presentes en la primera década del siglo pasado. El hombre y la cámara describe el transcurso de un día cualquiera en una ciudad rusa mediante un extraordinario trabajo de edición. Es sin duda uno de los documentales más aclamados de todos los tiempos y según la revista Sight and Sound, que hizo una encuesta entre cientos de críticos y directores de cine, la octava mejor película de la historia. A propósito de Nice, es una ópera prima, dirigida por Jean Vigo, uno de los cineastas más originales que ha habido. Su temprana muerte nos ha privado seguramente de un buen puñado de obras maestras. Este cortometraje de 25 minutos de duración es una descarnada y satírica visión de los poderes fácticos de la sociedad, centrados especialmente en la alta burguesía y el clero. La edición potencia el carácter surrealista y simbólico de sus imágenes, otorgándole una fuerza y frescura que aún se mantiene firme casi 90 años después. Gente del Po es un cortometraje de 10 minutos de duración y es el primer trabajo del cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Retrata la vida alrededor del río Po en Italia, las filas de álamos, las escalas, la inmensidad de la llanura, los barcos de vapor, los gestos cotidianos de los trabajadores. Fue filmado en 1943 pero distribuido en el 47, tiempo en el que una parte importante del material se perdió. Es considerada, junto con Obsesión de Visconti, la primera película del influyente movimiento neorrealista italiano. Glass es un cortometraje de 10 minutos de duración dirigido por el cineasta holandés Bert Hanstra. Sin diálogos y con el acompañamiento de música de jazz, contrasta las técnicas de soplado de vidrio utilizadas en el interior de la Real Fábrica de Cristales de Letran con máquinas industriales más modernas. La primera mitad muestra a varios hombres trabajando mediante el soplado de vidrio tradicional para crear objetos ornamentales como floreros y juegos de tazas, mientras que la segunda parte cambia abruptamente al mundo mecanizado de la producción industrial de vidrio. Consiguió un Oscar al mejor cortometraje documental en el 59. Tiredie es un mediometraje de 33 minutos de duración dirigido por el cineasta argentino Fernando Birri. En él se muestra a los jóvenes de una barriada santafesina quienes, a riesgo de sus vidas, acuden para pedir monedas a los trenes que avanzan por un puente de 2 kilómetros de largo. Destinado originalmente para la educación y no para la comercialización, es una de las obras seminales del documental argentino, tan particular en lo que muestra como en la forma en que lo hace. El desencanto es un largometraje dirigido por el cineasta español Jaime Chavarrí. Se centra alrededor de la figura de Leopoldo Panero, poeta que murió en Astorga, donde había nacido en el año 1962. 14 años más tarde, las personas que más íntimamente estuvieron ligadas a él, como su viuda y sus 3 hijos, recuerdan aquel caluroso día de verano. El recuerdo queda sometido a algo más que a aquella fecha. Surgen otras vivencias y a través de la palabra y el recorrido por las habitaciones, objetos, calles y lugares perdidos, se desvela la historia de unos años y de unas personas unidas por vínculos familiares que en ningún momento huyen de la expresión de sus diferencias y sus identidades. Imposible comprender la transición española sin ver esta película. Sans Soleil es un largometraje dirigido por el cineasta francés Chris Marker. 3 niños en una carretera en Islandia, una tripulación somnolienta a bordo de un ferry, un emú en Île-de-France, un carnaval en Bissau. Así inicia el relato una mujer desconocida que lee las cartas remitidas por un operador de cámara, Sándor Krasna, que a través del registro de las imágenes de unos viajes se interroga sobre la memoria y la función del recuerdo. Un film de imágenes poderosas e ideas luminosas. Nitsutsumarete es un mediometraje documental realizado por la cineasta japonesa Naomi Kawase. Rodada cuando Naomi tenía 23 años, en ella emprende en una búsqueda de su padre. Los padres de Naomi Kawase se separaron y su padre desapareció de su vida al poco de nacer ella. Después fue su madre quien la abandonó, por lo que pasó a ser adoptada por su abuela. Este documental es una búsqueda, en cierto modo, de su infancia, de sí misma y seguramente de un modo de entender, de filmar y de vivir el documental. Vals con Bashir es un documental de animación dirigido por el cineasta israelita Ari Folman. En él se habla sobre la matanza de refugiados palestinos en Sabra y Shatila, en el Líbano, en 1982, y de la cual el director fue partícipe indirecto. Ari Folman hace un excelente manejo de los efectos expresivos derivados de la animación y una articulación de la narración fragmentada, al igual que ocurre en la memoria. El film utiliza la animación como técnica para acercarse al trauma y mediante un potente discurso audiovisual activa la empatía con un espectador que reacciona de manera crítica frente a los acontecimientos narrados. Searching for Sugar Man es un largometraje dirigido por el cineasta sueco Malik Bendelul. Narra la búsqueda por parte del director de Sixto Rodríguez, un talentoso músico popularmente conocido como Sugar Man.
A finales de los años 60, unos famosos productores musicales estadounidenses producen 2 discos de Sixto Rodríguez esperando que se convierta en uno de los más grandes músicos de su generación. Sin embargo, el éxito nunca llega y el cantante desaparece en medio de rumores sobre su suicidio en un escenario. Mientras tanto, uno de los discos llega a Sudáfrica del apartheid y se extiende por todo el país en grabaciones piratas, lo que convierte a Rodríguez, sin él saberlo, en un icono de la libertad y de la lucha contra el sistema racista sudafricano. Por mi parte, eso sería todo. Me gustaría saber, a través de tus comentarios, cuál sería el documental que te hubiera gustado incluir en este todavía inconcluso listado que apenas comienza. La semana que viene te voy a hablar de aspectos que tienen que ver más con lo práctico. Ya te diré qué errores son los más habituales cuando uno realiza un aspecto fundamental en el documental, que todo el mundo dice que es importante, pero que en realidad no se traduce en la atención y el esmero que se merece: la grabación del sonido. Nos vemos.